Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Vamos a ver. ¿Veis la fiera, no? Ya está pidiendo, échame un vistazo. Está bastante bien. No la uso mucho, la verdad. Y menos en este tiempo. Pero ya va viniendo el tiempo de las bicicletas. Como dice la famosa frase, las bicicletas son para el verano. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a echarle un vistazo. Porque de entrada a simple vista, a ver si se puede apreciar un poquito. Igual no. Vamos a ver. No se va a poder apreciar así. Igual si me acerco. Vamos a ver si me acerco. Si se puede. Vamos a ver. Vamos a ver si se aprecia. ¿Veis cómo está? Por aquí. Por toda la zona esta. A ver si se aprecia con detalle. ¿Veis cómo está ya la goma? Cómo está todo cuarteada. ¿Lo veis, no? Pues está por todo el perímetro igual. A simple vista. Así apoyada. No, casi no se aprecia. Si vemos que, claro, ves que en el suelo sí la puedes apreciar, que aquí se chiva más. Al estar apoyada en el suelo, pues se ve que está destrozadita, se podría decir. Ha perdido ya la presión. La tengo colgada aquí en el patio, no se moja ni nada, pero oye, el tiempo y la goma, pues, que se pasa. Lo sabe todo el mundo. La uses o no la uses, la goma se acaba, el caucho se acaba estropeando. Diferencias de temperatura, calor, frío, tal, se acaba estropeando. Así que la de delante está igual o peor. Tiene unas llantas de aluminio que son pues muy majas. Y no me interesa pues dejar la bicicleta que se estropee. Así que le vamos a cambiar las cubiertas. Le vamos a cambiar la cámara también. Vamos a ver cómo está, porque si veo que la cámara está en buen estado, que no tenga pinchazos ni nada, si es aprovechable, pues igual se la dejo. Las cubiertas, desde luego, ya digo que la de delante está tres cuartas de lo mismo. La de delante está 3/4 de lo mismo. Vamos a ver si lo podemos apreciar. Porque está... Vamos a ver, la aprieto un poquito, lo vemos, ¿no? Como está completamente cuarteada. Y hombre, no te puedes fiar mucho con la bicicleta. Si te vas a dar un paseo por el parquecito, por el camino de bicis, pues a lo mejor no tienes ningún problema. Le das presión y a lo mejor no tienes ningún problema. Pero calculo que cuando cojas algún bachecito o cualquier chinita, que eso, pues te va a perforar la cubierta, y además tampoco sería muy seguro. Te puede provocar un reventón y sufrir un accidente serio. Así que ha ido mi hijo a comprarlas al taller, le ha costado, las tengo aquí, vamos a ver. Las ha comprado las cubiertas, teniendo en cuenta la medida. Vamos a ver dónde lo puedo ver. Tienen un numerito, a ver dónde le tiene, aquí. Tienen un numerito, vamos a ver si se puede apreciar. Lo vemos, ¿no? El numerito que tiene lógicamente de muchas marcas. Tiene aquí el numerito, este es el 26 por 1,95. El 26 es el número que suelen tener en cuenta. Pues le dices una cubierta del 26 y ellos ya saben de lo que estamos hablando. Pero por si acaso le llevas por 1,95, porque a lo mejor luego varía el ancho de la llanta, y a lo mejor te queda un poco floja, o le doy aire a la cámara y ya coge presión y se ajusta. Hombre, se ajusta entre comillas. Lo suyo es que lleves el número completo, y así estás comprando la cubierta exacta. Y no tienes problemas luego de que tengas que tirar mucho, hacer mucha presión para encajarla en la llanta, o que te quede con holgura. Bueno, eso es lo único importante a la hora de ir a comprar una cubierta, yo creo, porque luego el dibujo, pues oye, tienes diferentes dibujos, depende si lo quieres para una superficie lisa, por carretera o pista o un sitio así,
Y si te vas a meter un poquito por campo a través y tal, pues la compras con un poquito de taco, como he hecho yo, que te vale un poquito para tierra, porque si no una lisa pues te patinaría mucho. La lisa sí te valdría para carretera, para un sitio liso, pista o una cosa así, pero si te vas a meter en un sitio por donde haya hierba o barro o tal, pues patinarías y bueno, la estabilidad sería muy difícil. Así que compras un mixto que tenga un poquito de dibujo y te valdría un poco para todo. Bueno, pues creo que no hay nada más que decir porque tampoco tiene mucho misterio. Voy a empezar a desarmar las ruedas y las cambiamos. En alguna ocasión ya hemos visto por ahí cómo arreglar un pinchazo o tal, así que tampoco tiene mucho misterio cambiar una rueda. Vamos con ello. Bueno, lógicamente, salvo que tengas un trípode especial para soportar bicicletas, que los hay, tampoco sería muy difícil hacerlo. Tendríamos que darle la vuelta a la bicicleta. La ponemos cabeza abajo y ya podemos sacar la rueda. Aflojamos las tuercas, estas tuerquecitas que tiene aquí, que nos sujetan la rueda al eje. Puedes utilizar, vamos a ver, porque no sé cuál será, si será una 12-13, vamos a ver. Luego varía, depende del modelo. Sí, es una 15, es una 15, nos iría perfectamente. Puedes utilizar una 14-15 o una llave inglesa. Normalmente a lo mejor tienes que utilizar dos, una para aflojar aquí y otra por el otro lado, vamos a ver. Puede que tengamos que utilizar dos, una para este tornillo y otra para el tornillo del otro lado del eje, porque a lo mejor al aflojar esta tuerca no tienes ningún problema, pero al intentar aflojar el otro, a lo mejor se te gira el eje, o a la hora de apretar luego, a lo mejor se te gira sobre sí mismo y no te deja apretar o aflojar. Al aflojar a lo mejor es fácil, pero al apretar luego, intentar centrar la rueda, a lo mejor te da problemas. Así que lo suyo sería pues que tuvieras o dos llaves inglesas o dos 14-15. Yo casi te recomendaría la llave inglesa, porque te vale para muchas otras medidas. Una así, un tamaño mediano de 8 pulgadas, por ejemplo, casi que sería ideal para estas cosas. Vale, pues voy a ir yo quitando la rueda, porque tampoco tiene mucho misterio. No os voy a meter todo el rollo del desmontaje, pero vamos, que es aflojar dos tuercas. Las tuercas las aflojamos con la llave, y dejamos un poquito de margen, como medio centímetro más o menos, desde el cuadro hasta la tuerca, aflojando un poco, pero sin llegar a quitarla del todo. No es necesario quitarla del todo, porque además lo único que puede ocurrir es que, oye, andando por el suelo o lo que sea, le demos una patada y se nos pierda, y no es necesario quitarla del eje. Vamos a ver, que yo me vea. Ahí, para extraer la rueda, voy a echar un poquito más para adelante. Ahí, para extraer la rueda, lo que hacemos es tirar un poquito del... ponemos los dedos aquí abajo y tiramos de lo que es el cambio hacia adelante, provocando que se afloje un poquito la cadena, y así la cadena no trabaja sobre las coronas de la rueda. Tiramos un poquito porque ahora estará sujeta abajo donde están las zapatas, tiramos un poquito, pero al no tener presión la rueda, debe salir sin mayor problema. Vale, la tenemos fuera, dejamos el cambio ahí, tal cual, ahí no tenemos que tocar nada. Bueno, pues vamos a trabajar sobre la rueda ya. Esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones, así que poco misterio tiene. Aquí nada más que necesitamos los desmontables y quitar la cámara.
Para quitar la cubierta, lo primero que tenemos que hacer es buscar la válvula. Siempre trabajamos a partir de la válvula. Es importante respetar un poco eso, tanto para meterla como para sacarla. Bueno, metemos un poquito el desmontable por aquí, y como ha perdido totalmente el aire, hacemos un poco de palanca con los dedos y tiramos hacia abajo. En otra ocasión tengo algún vídeo por ahí de cómo arreglar un pinchazo o tal, y cambiar una válvula o eso, y cómo quitar una cubierta. Y bueno, a ver, porque se nos viene, y no tiene mucho misterio sacar la cámara. La vamos a sacar, luego comprobaremos a ver si está en buen estado o no, y cambiar la cubierta. Ya la hemos sacado de un lado de la llanta. Ahora lo único que tenemos que hacer es tirar un poquito. Si fuera necesario, pues hacemos un poquito de palanca con el desmontable hacia afuera y tiramos de ella, y ya estaría fuera. No, esto es bien facilito. La otra sería exactamente igual. Aquí veo que no lo tiene y debería de tener. No lo tiene porque... Ah, bueno, sí la tiene. Lo que pasa es que está tan incrustada la pobre que es que parece que estaba pintado de negro. Ni la tiene. Me refiero a una cinta de plástico que suele tener aquí. En este caso la tiene. Vamos a ver si la puedo extraer para que la veáis, porque la tiene tan incrustada, claro. Está la pobre ya. No me gustaría romperla. A poder ser, no me gustaría romperla. Vamos a ver. Aunque está ya bastante machacada. Esta se puede hacer con una tirita de goma sin ningún problema. La función de... Vamos a ver si la puedo mover. Está bastante pegada. La función de esta cinta protectora, si lo veis, vamos a ver si se puede apreciar. Aquí, como ha pellizcado de andar con la rueda baja de presión, o por el motivo que sea, o desgaste ya del tiempo, es proteger. La función de esta cinta es proteger de las cabezas de los radios la cámara. Quiero decir que si hay algún radio que por la razón que sea sobresale de la cabeza hacia adentro, como si dijéramos hacia la cámara, nos la podría pinchar estando baja de presión, porque se arruga la cámara dentro, eso, y nos la podría pellizcar el radio. Así que la función de esta cinta es proteger la cámara de las cabezas de los radios. Si no la tienes, la puedes hacer con un trozo de cámara vieja. Haces una tirita como de 1 centímetro más o menos y se la pones encolada a la goma, y que quede como una cinta elástica alrededor protegiendo las cabezas de los radios. Es importante eso. Esta la tiene, la voy a desplazar un poquito, para que coincida el trozo ese picado hacia un lado, entre medio de un radio y otro, y que la cabeza del radio quede protegida con el trozo sano. Bueno, luego la vamos a limpiar un poquito, y ya que la tenemos desmontada, pues vamos a aprovechar, porque me gusta que se oigan los... No se oye siquiera. No sé si lo oís, pero yo no creo, porque casi no lo oigo ni yo. Lo que vamos a hacer es engrasar un poquito, ya que tenemos aquí con un aceite lubricante en spray, que son baratitos. También puedes utilizar otro aceite, pero vamos, aceite de cocina no, por Dios. Aceite de cocina no, porque el aceite de cocina luego se va secando y se queda pegajoso, y es peor el remedio que la enfermedad. Es casi preferible utilizar un poquito de gasoil, aunque el gasoil luego oxida, pero es casi preferible utilizar un poquito de gasoil o de gasolina con una brochita, por ejemplo, darle un poquito y hacerle girar. Es preferible que el aceite de comer. Bueno, pues voy a ir limpiando yo todo esto, y cuando lo tenga, empezamos a montar la cubierta nueva. Venga. Bueno, puede que os ocurra, como me ha pasado a mí, que al intentar desplazar la tira protectora de las cabezas de los radios en la llanta, se parta, porque le quedaba ya un pelillo, estaba a punto de partir, está plastificada, muy rigidizada, que no sé si sería goma en origen o sería plástico. Muy plastificada parece. Yo creo que sería plástico. Otra la tienen de goma, me gusta más de goma, no sé por qué,
Pero bueno, la cosa es que se ha partido y lo que vamos a hacer es repararla. Le vamos a hacer una tirita, con un trozo de caucho, de plástico, de una cámara vieja. Le vamos a hacer una tira de la medida y se la vamos a pegar. Y luego, por supuesto, le tendremos que hacer el agujero para pasar la válvula. Como lo íbamos a desplazar un poquito por esa cabeza de radio que nos había cortado ya en un trocito, que tenemos algún sitio por ahí que ya se ve que está picado. Mira, aquí además se ve el empalme de su día, vamos, de fábrica. Vemos que las cabezas de los radios en algunos sitios han estado haciendo daño y está marcada. Al desplazarla, para que nos queden estas perforaciones entre radio y radio, lo vamos a desplazar un poquito, no nos valdría el agujero de la válvula, el que trae de fábrica. Así que pues bueno, ya que arreglamos el trocito que se nos ha roto, pues aprovechamos a hacer el agujero de la válvula nuevo en otro sitio. Nada más que eso. Venga, vamos con ello. Bueno, mirad una cosa, el agujero de la válvula estaba, a ver si se puede apreciar, vemos cómo estaba antes, más o menos entre una cabeza tenía aquí, una tenía aquí y la otra la tiene aquí. Así que más o menos está el agujero entre medio de los dos radios. Si volvemos a hacer la cabeza el agujero para pasar la válvula por en medio de dos radios, justamente en medio como estaba la otra, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo más normal es que nos coincidan los radios en las cabezas o sea, las marcas en las cabezas de los radios antiguos. Lo que vamos a hacer es intentar desplazar el agujero, o hacerle encima de un agujero de las cabezas de los radios, para que nos obligue a desplazar la cinta y no nos vuelvan a coincidir. Creo que me he explicado. Aquí normalmente, en el eje donde gira, lo vemos, tiene pelusa, hilos, pelos, todo eso que tiene por ahí, ¿lo vemos? Eso es muy normal. Que cualquier cosa al pasar por el parque o por cualquier sitio se le vayan liando pelos, hilos, cualquier cosilla que haya por ahí, eso se va enrollando, se va metiendo para dentro para el eje y provocando que las bolas de los rodamientos hagan fricción, cada vez giren peor y se vayan estropeando. Así que vamos a intentar limpiarle eso y le damos con un cepillito de alambre fino, o una brochita, y le quitamos ahí el polvillo o barrillo o tierrilla si tiene por ahí incrustado eso, y se lo dejamos lo más limpio posible. Luego engrasamos un poquito.